prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ocupe su lugar un momento, por favor, y mantenga su Biblia abierta. El escritor de esta carta es el apóstol San Pablo. Pablo escribe esta carta estando encarcelado en Roma. Él está prisionero, no le está pasando bien. Sin embargo, es inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, que tiene un tono exhortativo de aliento hacia la iglesia que se estableció en esa región llamada Filipo. Por eso la carta se llama a los filipenses, pero la carta va dirigida a la iglesia que se estableció en esa ciudad. Enfrentaba una crisis Pablo estando encarcelado, y paradójicamente la carta que nosotros estamos hoy estudiando tiene como palabra clave regocijaos, y se conoce como la carta del gozo. Pablo escribe a la iglesia que está en Filipo porque la iglesia está pasando por un proceso de dificultad. La iglesia está pasando por cierto conflicto, y les predica y los exhorta a mantenerse firmes en la fe. Tres cosas podemos nosotros tener en nuestra mente. Primero, hermanos, en lo que nosotros confiábamos en el pasado. Pablo, la Biblia le describe a Pablo como un hombre conocedor de la ley. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo creció a los pies de un hombre doctor de la ley, hermanos, y dice la escritura que Pablo era un hombre sabio, era un hombre que había sido culto en el asunto doctrinal, conocía la ley, era celoso de la ley de Jehová. ¿Sí está conmigo? Era celoso de la ley de Jehová, y era un hombre, hermanos, que disfrutaba servir a Dios a su manera. Pero cuando tiene un encuentro personal con Cristo, la vida cambia por completo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Pablo tenía religión, Pablo tenía doctrina, pero Pablo no había tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pablo, hermanos, consentía en la muerte de los cristianos. Pablo disfrutaba matar a los que seguían la fe en Jesucristo. Pero un día, Hechos capítulo 9, hermanos, dice que yendo camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y entonces, hermano, viene una vida completamente distinta en la vida de Pablo. La Biblia dice, hermanos, que a partir de ese momento Pablo se convirtió en un fiel seguidor de la iglesia, un fiel predicador del evangelio de Jesucristo, y es uno de los grandes misioneros conocidos hasta el día de hoy en toda la historia de la humanidad. Pero todo lo que quiero enfatizar aquí es que todo cambia cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús. Hay personas en la congregación, hermano, o en muchas congregaciones, que no tienen un cambio porque lo que tienen es religión, tienen conocimiento, tienen doctrina, son muy inteligentes, saben mucha Biblia, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra penetra, la palabra transforma, hermano, la palabra regenera la vida del hombre, pero el hombre no tendrá una transformación en su mente y corazón hasta que no tenga un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en una iglesia y está viviendo y disfrutando de la doctrina de la iglesia, es bueno, pero usted necesita un encuentro personal con Cristo, porque el encuentro personal con Cristo es lo que cambia la vida del ser humano. Y esa experiencia la vivió Pablo. Pablo tuvo, hermanos, una experiencia personal con el Señor y le cambió la vida. Y de ser Pablo un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un fiel siervo de Jesucristo. Dios quiera que pudiéramos nosotros, hermanos, ser fieles seguidores de Jesucristo, y que lo que tenemos por conocimiento de la palabra se vuelva, hermanos, un agente activo, de tal forma que seamos fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace Pablo después de ese encuentro con Cristo? Pablo escribe el capítulo 3 y les da un consejo muy interesante. Versículo 2, los que tienen su Biblia abierta, Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Habla de perros, obreros, malos obreros, y de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se refiere Pablo
Cuando dice los mutiladores del cuerpo, Pablo se refiere a los judaizantes. ¿Por qué? Porque Pablo les escribe a una iglesia que ha sido salva por la gracia de Jesucristo, y el evangelio de Jesucristo dice que la salvación no es por obra, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, hay algunos tremendos que andan rodeando la iglesia y les están queriendo hacer volver al pasado y judaizar. Cuando habla a los que mutilan el cuerpo, hace referencia a los judíos que predicaban la importancia de la circuncisión. Ellos decían que si no había circuncisión en los varones, no podía haber la oportunidad de la salvación. Y Pablo les escribe a los filipenses y les dice, guárdense de ese tipo de personas que quiere meter en su mente y corazón una doctrina que no es correcta. Si bien es cierto, era un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, ahora Pablo está predicando en un periodo de la gracia y está diciendo Pablo, si usted lee el texto, Pablo dice, nosotros somos los de la circuncisión en el espíritu. Pablo dice, nosotros somos los que adoramos a Dios en espíritu. Entonces les dice a la iglesia, hey, manténganse firmes en su fe, no vuelvan al pasado. Sería irónico volver nosotros al pasado después de haber tenido una experiencia personal con Cristo. Y Pablo les dice tres cosas. Pablo da un argumento muy largo, pero luego en el versículo 12 dice, no que ya lo haya yo alcanzado todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice olvidando ciertamente lo que queda atrás? Pablo tiene por basura, porque el texto lo dice así, el hecho de conocer la ley desde muy pequeño. Dice, la escritura dice que Pablo creció a los pies de Gamaliel, era un doctor de la ley, tenía Pablo conocimiento, pero Pablo dice, yo olvido todo, olvido mi ciudadanía, olvido mis conocimientos, olvido mi influencia intelectual, política y religiosa. Todo eso lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no logran tener un encuentro personal con Cristo porque son muy intelectuales, porque razonan las cosas, porque viven del pasado, porque piensan que la práctica religiosa que tienen hoy es la que nos heredó nuestros padres. La vida en Cristo no depende de una herencia religiosa, depende de una experiencia personal con Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo renuncio, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo hace referencia al contexto religioso en el que él creció. Pablo hace referencia al concepto filosófico que él tenía arraigado en su mente. Dice Pablo, ahora dejo todo eso y tomo a Cristo. Pero yo lo puedo aplicar y decir, hermano, es abandonar todo el pasado, es abandonar lo que yo antes era, es vivir ahora ya olvidando el pasado. Antes practicábamos tantas cosas que dañaban nuestra vida, que yo tengo que abandonar el pasado, pensar que todo lo que yo viví en el ayer, mis argumentos. Hay gente que está contenta porque tiene un trabajo estable. Necesitamos aprender a dejar eso y comenzar a confiar única y exclusivamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que sigue viviendo del pasado, pero el pasado en Cristo ya no tiene validez. Y Pablo bien hace al tomar en cuenta, dice el versículo 3, los que tienen su Biblia abierta conmigo, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Eso hace referencia a la circuncisión. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice ahí? Yo más. Si están conmigo, versículo 5. Circuncidado, ¿qué dice ahí? Al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice ahí? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo dice ahí? Irreprensible. Pablo dice, miren, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Si alguien tiene títulos, soy yo, dice Pablo. Si alguien tiene logros terrenales, soy yo.
Pero mire lo que dice en el versículo que sigue. Pero el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí que ganancia, las he estimado como que pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas eran para mí importantes, yo las tengo hoy como pérdida por ganar a Cristo. A eso es a lo que Pablo hace referencia en el versículo 13, cuando dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo toma todo lo que tiene como conocimiento y experiencia y lo pone por basura por tal de ganar a Cristo. Y eso es lo que hace hoy Dios en nuestra vida. Todo el pasado, lo que nosotros teníamos como argumentos, hermano, quedan en el pasado, y tengo que permitir soltarlo por el hecho, nada más por el simple deseo de poder ganar a Cristo. Pero esa decisión no ocurre hasta que no tengo yo una experiencia personal con el Señor. Dice amén, hermano. Y usted tiene que aprender a soltar el pasado. Ya no puedo yo vivir de lo que antes vivía. Soltemos la vida de pecado. Soltemos la vida que no agrada a Dios. Soltemos las prácticas que no honran al Señor y decidamos olvidar soltar esa vida que antes teníamos y darle una oportunidad a Cristo en nuestra vida. Hay gente que tiene mucho conocimiento de palabra, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Usted se sienta con la gente y la gente te empieza a dar Biblia, te empieza a leer, te empieza a decir de memoria textos, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Eso tenía Pablo, eso estaba viviendo él. Él tenía conocimiento de la ley, pero no conocía al autor de la ley. Él tenía conocimiento de la palabra, pero no había tenido un encuentro con el autor de la palabra. Hay gente que tiene religión, hay gente que sabe coros, hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe diezmar, hay gente que sabe ofrendar, hay gente que aporta para misiones, pero no tienes un encuentro personal con Cristo. Y si no tenemos un encuentro personal con Cristo, todo es en vano. ¿Sí está conmigo? El calor, las distancias que recorres para llegar es en vano, porque no tienes un encuentro personal con Jesús. Pablo había recorrido calles, Pablo había encarcelado gente, Pablo había hecho y deshecho muchas cosas intentando agradar a Dios. Sin embargo, cuando tiene el encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Jesús le dice: ¿cuán duro es dar coces contra el aguijón? Lo que le está diciendo es: qué difícil es estar pateando a la misma iglesia. El aguijón, hermano, usted lo sabe eso, ¿eh? Era un palo largo con una punta con la que se aguijoneaba al animal para que el animal caminara. Y Jesús le dice: cuán duro te es dar coces. Coces es patadas. Tú solo te estás lastimando mientras estás persiguiendo a la iglesia. Tú solo te estás lastimando, porque tú eres parte de la iglesia. Y hay gente que está sufriendo en silencio, porque son parte de la iglesia, porque tienen la palabra, porque tienen la experiencia del ambiente eclesiológico, pero no han dado oportunidad a tener un encuentro personal con Cristo. Y sufres porque aunque estás en el ambiente no lo disfrutas, porque no le has dado una oportunidad a Cristo. Porque muchos no quieren soltar el pasado, porque muchos no quieren soltar el ayer, porque muchos quieren seguir justificándose por la falta de alguien del pasado y quieren justificar su estado presente de frialdad espiritual. No, hermano, la decisión y la responsabilidad de la vida espiritual es personal. Tú no puedes justificar tu frialdad por las caídas de otros. Tú no puedes justificar tu estado de desánimo actual porque otros lo hicieron, porque otros fallaron, porque otros actuaron. No, Señor. La responsabilidad de la vida espiritual es personal. Y yo soy quien decido si accedo a tener un encuentro personal con Cristo o simplemente decido seguir viviendo del pasado. Hay gente que no suelta los errores del ayer. Hay gente que no suelta las faltas de pecado de personas de ayer y justifican su vida actual con eso. No, yo tengo que soltar el pasado y disfrutar el presente en Cristo Jesús. El versículo 8 dice:
ciertamente, y aún ahí entro al segundo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Y ahí dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. La palabra que yo subrayé en mis notas es primero olvidando y la segunda es extendiéndome. Y extendiéndome, cuando yo la investigo, es hacerme más ancho para abarcar más. Es hacerme más amplio y tratar de alcanzar lo más que pueda. Y es lo que Pablo está queriendo decir con esta palabra, extendiéndome a lo que está delante. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Los que la semana pasada bajaron a las aguas bautismales, ahora me tengo que extender a lo que está delante. Ya no puedo vivir del pasado. Pablo ya no tenía que vivir del ayer. Pablo ya no tenía que vivir de las derrotas o de las victorias del pasado. No, ahora Pablo tiene que disfrutar su vida en Cristo Jesús. Yo tengo que disfrutar ahora en Cristo mi vida y olvidar el pasado. ¿Sí está conmigo? Y tengo que pensar, mi hermano, cuando Pablo se convierte, Pablo se comienza a acercar con los cristianos, con los discípulos, y los discípulos le sacaban la vuelta, porque los discípulos no creían en la conversión de Pablo. Acuérdese que Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba ¿cómo? Saulo. Y Saulo mataba a los cristianos. Y resulta que ahora aparece con los cristianos, imagínense. Más de uno dijo, nos están haciendo un 4. Este nos quiere matar. Si el mismo Ananías, cuando el Señor le dijo, ve y ora por Saulo, él mismo le dijo al Señor, Señor, si este mata a los cristianos, ¿quieres que me mate a mí o qué? Bueno, eso no dice el texto. ¿Me estás mandando a la boca del lobo? ¿Me va a matar allí? ¿A qué voy yo? Y Dios le dice, ve, porque instrumento útil me es para llevar el evangelio. Dice el texto, porque yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces aquel hombre fue, entró a donde estaba Saulo, oró por él, él recobró la vista. Y Saulo, Dios le cambia el nombre y ahora lo conocemos como Pablo, quiso congregarse con los apóstoles. Y los apóstoles lo empezaron a ver como usted ve a la gente nueva que yo. ¿Sabes no? Y como que no, hermano, usted, ¿sabes? Abusado. Y es una persona restaurada. Es una persona con la que Dios está tratando. ¿Sí está conmigo? Y Pablo, Dios lo transforma. Y entonces cuando ya Pablo está transformado y quebrantado y sirviendo al Señor, Pablo escribe la carta desde la cárcel y dice, a los de Filipo, dice, pónganse pilas, cuídense de los perros, de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, y olviden el pasado. Pablo dice, yo ya lo olvidé, ahora me extiendo a lo que está delante. Hermano, ahora disfrute su vida en Cristo. Ahora disfrute la plenitud en el Señor. Ahora disfrute de la libertad que tiene de leer la palabra. Ahora disfrute de la libertad que tiene de orar. Ahora disfrute de la libertad que tiene con su familia. Ay, Padre Santo. ¿Sí está conmigo? Disfrute de este momento que tiene. Disfrute de esta etapa que está viviendo ahora en Cristo, porque no la vamos a volver a vivir, hermano, en el sentido de que este es el momento y este es el momento permanente. ¿Sí está conmigo? Disfrute servir en la obra. Pablo se activó al momento de su transformación, al momento de su conversión. Pablo se activa y comienza a predicar la palabra, y comienza a visitar ciudades, y comienza a predicar el evangelio, y comienza a orar por enfermos. Pablo comenzó a disfrutar y se hinchó. Se amplió lo más que pudo. Hermano, sirva. Si ahora Dios lo ha transformado y ha regenerado su mente y su alma, no esté a la expectativa diciendo, no, yo en el pasado, si vieras cuánto. Ahora, hermano, ¿qué está haciendo ahora? No, hermanos, hace 20 años que yo me convertí. Si usted supiera. No, yo quiero saber lo que Dios está haciendo ahora, porque el pasado es pasado, porque el día de ayer ya quedó en la historia. ¿Sí está conmigo?
No, cuando yo recién me convertí, hermano, yo recorría Matamoros. No, recórralo ahora. Hombre, si usted supiera, yo antes no faltaba, no falte ahora. Hombre, pastor, yo leía la Biblia al derecho y al derecho y al revés, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo con el plan de lectura? ¿Sí está conmigo? Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que dijo ayer Misael, predicó ayer Misael. Y mientras yo estaba escuchando el mensaje, yo estaba pensando en lo que yo iba a predicar hoy, pero también estaba poniendo atención al mensaje. Y el primer punto del mensaje de Misael era: no olvidemos las glorias pasadas. Yo decía, entré en conflicto en mi mente, pero luego dije, no, pero Pablo sí necesita olvidarse de las glorias pasadas, porque Pablo está hablando de lo que él tenía como prioridad en su vida y que ahora ya no eran fundamentales en él. Y lo mismo tengo que decirle a usted: el pasado ya es pasado. ¿Qué está haciendo con su vida espiritual ahora, hermano? ¿A quién está culpando de su frialdad? ¿A quién está culpando de su extravío en cuanto a la vida espiritual? Hay gente que está en la casa ahorita y no quiere ir a la iglesia y culpa a muchos de los que estamos aquí por su condición. Pero yo quisiera saber si no comen por causa de la ofensa. Y si comemos por causa de la ofensa. Yo quisiera saber si se han echado a la hamaca, como se dice, por la ofensa, y no se están echando a la hamaca. Andan dándole por todos lados, hermano, trabajando, sirviendo y actuando, pero la iglesia no. Y son decisiones personales. Alguien hace muchos años atrás me dijo: y fue un domingo que no mandé ninguna invitación. Hablo en el tiempo de pandemia, hermano. Dije, no, hermana, ¿usted cree? Si ya no mando invitaciones. Y yo hoy decía, Señor, si irán a ir, hermano, es decisión personal. Usted conoce el caminito, usted sabe si tiene necesidad o no tiene necesidad. Pablo no argumenta otra, no, Pablo dice, extendiéndome a lo que está por delante. Y finalmente dice Pablo, prosigo a la meta. Hay gente que no sabe ni a dónde va desde que sale. Yo sí sé a dónde voy. Yo sí sé cuál es mi objetivo. Mi meta es estar un día en la presencia del Señor. Hay gente que no tiene ni idea qué está haciendo. Nosotros sí tenemos idea de lo que estamos haciendo. Pablo sí sabe, y dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? El día en que nosotros estemos delante de la presencia del Padre, glorificándole a Él, exaltándole a Él, siendo salvos por su gracia y misericordia. Esa es la carrera que tenemos por delante. Eso es por lo que nosotros trabajamos todos los días de nuestra vida, porque anhelamos la salvación de nuestra alma. Si está conmigo, anhelo la salvación de mi alma, y yo tengo que cuidar esa salvación. Yo tengo que mantenerme firme. Yo tengo que quitar todo lo que me estorba, y no me puedo descuidar. Porque hay un sinfín de imágenes y videos en televisión donde personas que estaban en una carrera comienzan a celebrar con anticipación, y el que viene detrás les dice con permisito que ahí voy, y les ganan. Algunos de nosotros estamos en la vida cristiana y ahí vamos al paso, y llegan otros y nos dicen con permisito que ahí voy, y nos dicen, pero si va llegando. Pues sí, pero llega con ganas, y tú ahí nomás andas trotando como que corres y no corres. Y otros se salvan, Dios los transforma y empiezan a servir. ¿Qué pasó? Pues hermano, todavía estás viviendo del pasado y estás queriendo justificar tu frialdad o tu indiferencia. Y hay gente que trae ganas de servir. Imagínense Pablo cuando llega con los discípulos, y Pablo llega bien revolucionado. No falta quien dijera, míralo, es Pablo, se cree mucho. Ahí va Filipo,
¿qué va a hacer? ¿Se estableció otra obra? Ya salió de Filipo, allá va para Colosas. Y tú, nada más mirando y criticando al otro, porque el otro anda bien activo y queriendo hacer, y tú con la envidia todo lo que da, hermano. Él se está extendiendo mientras nosotros seguimos aquí, nada más. No, Él se extiende y le dice: yo voy a dar todo lo que pueda y me voy a extender y prosigo a la meta. ¿Sí están conmigo? No quites su mirada de lo que tiene, pero necesita olvidar el pasado. Ya no, salud, ya no esté con el pasado. Porque a veces somos muy condescendientes y queremos que la gente sea condescendiente con nosotros. Ay, pobrecito, hermano, por eso no avanza, hermano. Sí, yo entiendo, ya. Levántese, límpiese las lágrimas, siga caminando, porque Dios está con nosotros. Y lo que está en juego no es cualquier cosa, es la salvación de nuestra alma. Hermano, ¿qué lo tiene atado al pasado? Estoy terminando. ¿Qué lo tiene atado al pasado? Que no lo deja ampliarse. ¿Qué es lo que todavía no suelta del pasado, que no le está permitiendo disfrutar del presente en Cristo? ¿Qué es, hermano? Hermana, ¿qué es lo que le tiene usted? Aquí hay algo que le llaman polainas, ¿verdad que sí? Que se ponen en los pies, que causan un peso. Y eso es para, no sé para qué es, para hacer fuerza, pero es contrapeso. Y hay algo que nos tiene atado al pasado y no nos permite ampliarnos, hermano. Ya suéltelo. Lo vimos en la escuela dominical. Cristo ya nos perdonó. Él ya nos hizo libres. Él ya nos limpió. Pero mire, a veces queremos que nos sigan sobando el lomo. A veces que nos gusta que nos sigan haciendo, porque ya, trabajar, despabilese. Y el pasado ya es historia. Ahora estoy en Cristo y hay mucho que yo puedo hacer todavía para Dios. Y no puedo perder el objetivo, la meta que está por delante, de llegar un día a la presencia del Señor. Yo no lo puedo perder. Si usted lee el texto en su casa completo, se va a dar cuenta que Pablo hace referencia casi al final y dice: porque tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿Sí está conmigo? Pablo sabe, cuando habla de la meta, él dice, al fin, más adelante en el capítulo 3 dice, antes de terminarlo, dice: porque tenemos una ciudadanía en los cielos. Esa es la meta que yo no puedo perder. Eso es el objetivo que yo no puedo quitar de mi mente y de mi corazón. Yo un día anhelo estar en la presencia del Padre, adorándolo y glorificándolo con todo el corazón. Pero para eso tengo que olvidarme del pasado, extenderme al presente y permanecer activo en el futuro. Ni idea tienen de lo que Dios puede hacer con sus vidas, hermanos. Ni idea tienen. Ni idea tienen. Dios tiene muchas cosas que hacer a través de nuestra vida, pero ya necesitamos soltar el pasado. Ya. Suéltelo. Ya no viva del ayer. Hay gente que no, es que hace 25 años me ofendió. Ya, hermano. Ya. Todavía me acuerdo de Hugo que me escupió la cara. Ya mi abuelita ya murió. Ya, suelte eso. Ya no viva de esa ofensa de hace 25 años. Ya no viva de esa experiencia del pasado. Ahora en Cristo hay cosas nuevas, hermano. Pero usted tiene que extenderse, hacer todo lo que pueda hacer. Estoy terminando. Un día pregunté yo en la clase de discipulado en la oficina, le dije: ¿cómo se ven dentro de 5 años? ¿Alguien se ve como líder de damas? ¿Alguien se ve involucrado en alabanza? Y una persona que estaba en el salón, en la oficina, dijo: no me había puesto a pensar de esa manera. A veces tenemos la vista muy corta, hermanos, y pensamos que el cristianismo es nada más cultos. No, el cristianismo es una vida completa. ¿Sí está conmigo? Y Dios quiere usarnos a nosotros, primero para alabanza de su nombre, y segundo para seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Yo quiero invitarles a estar de pie. ¿Qué le ata al pasado? ¿Por qué no se está desarrollando en la vida cristiana?
¿Qué es lo que nos está pasando por lo cual nosotros no nos hemos extendido hacia el frente? Escuche esto. ¿Por qué no estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Por qué seguimos en la condición en la que estamos de no desarrollarnos? Cuando no hay un desarrollo, algo está mal.